Todo en la vida tiene una razón, toda razón tiene un porqué, y ese porqué es el meollo del asunto. El periodista Daniel Valles presenta un análisis político, económico y social, con comentarios a los acontecimientos del momento en México y el mundo, desde una perspectiva humanista y pragmática. El periodista Daniel Valles siempre llega a el meollo del asunto. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de todos los días en este inicio de semana. Bola de humo. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Hace unas semanas dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción, una lista corporativa de corrupción a nivel mundial. La organización la publica desde 1995 y en ella mide en una escala de 0 a 100 los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país determinado. El propósito es analizar las perspectivas y posibilidades de negocios, el crecimiento y facilidades que presentan los países afiliados, 180 a saber. De acuerdo al IPC, México mejoró un punto en el ranking mundial de entre 180 países y con ello detuvo una caída sistemática que empezó en 2015. Con esta calificación, México tiene el lugar 130 con 29 puntos de 100 posibles. Para la elaboración del índice de la percepción, se toman en cuenta datos de 13 fuentes de información de 12 instituciones distintas que recopilan percepciones de empresarios y expertos en la materia de anticorrupción en los 180 países. Los mejor evaluados son Dinamarca, Nueva Zelanda con 87 puntos, Finlandia con 86, Singapur, Suecia y Suiza con 85. Estos países que poseen los menores índices de corrupción tienen problemas. No han erradicado la situación de corrupción en años de intentarlo. Es decir, tienen muchos graves problemas de corrupción y ¿sabe qué? Son países neoliberales, fifís pues, y que no están inmunes a la corrupción. Esto mismo contradice todo lo que sobre el tema presume nuestro querido presidente. ¿Qué dice don Andrés? Que arriba no hay corrupción, que se acabó el bandidaje oficial. Nuestro querido presidente se atreve a asegurar que en 14 meses de su administración ya no hay corrupción en las altas esferas, ni tampoco bandidaje oficial, lo que es una declaración más de deseo que por certeza. Y ya puedo sacar el pañuelito blanco y decir que arriba no hay corrupción. Acaba de decir ayer, antier. Nadie en Transparencia Internacional podrá aceptar lo declarado por el titular del Poder Ejecutivo. No hay evidencia, por el contrario. Todos los ejercicios que realizaron en México, como en los 180 países que conforman la OCDE, indican al revés de lo que dice nuestro querido presidente. Entonces, su declaración es una auténtica bola de humo, un distractor. Pasa tan rápido que no se ve la bola, solo el humo. Nuestro querido presidente exagera, es decir, agranda algo con un posible motivo de distraer. Entonces cae en la demagogia. Sabe que nadie puede rebatir lo que indique en un discurso como lo hace todas las mañanas. Y lo hace con una impunidad que se contradice a sí mismo a cada rato. Él mismo tiene otros datos. Esto es una acción de alguien que no hila, no recuerda lo que acaba de decir, lo que pudiera ser por negligencia o estulticia. Caso contrario, sería con conocimiento de causa y alevosía. Entonces se torna perverso, lo que sería más grave, dictatorial en sí mismo, pues se trata de una exageración. A Singapur le ha tomado 50 años controlar la corrupción del gobierno, de las empresas, las instituciones de todo tipo, incluyendo las educativas y las judiciales. Y Singapur tiene 87 puntos buenos de 100. Dinamarca y Suecia no pueden hacer lo que nuestro querido presidente dice que él sí hará. Entonces países como Dinamarca y Suecia, pues mentirían. Si don Andrés logra lo que propone en su sexenio, sería más grande que el descubridor de la relatividad de la luz, el señor Alberto Einstein. Y no hay una sola persona fuera de México que pueda creer tal cosa. Sí las hay en México, como 30 millones, pero eso no lo hace posible, mucho menos real. La corrupción, como le dije en un comentario pasado, es la acción de una o dos personas que abusan del poder otorgado para beneficio propio. Es una maldición, echa a perder todo lo que toca. Sus efectos se pasan de persona a persona. La corrupción no se acaba, como dice nuestro querido presidente, solo se controla. Y es por medio de acciones que sean tangibles, como el ejercer las penas que las leyes establecen para los delitos que se derivan de la corrupción que habita en los pensamientos y emociones de las personas. La corrupción en sí misma no es un delito, es una conducta moral.
y la moral se dice que se asienta en el corazón del ser humano. Einstein dijo que era más fácil descomponer el plutonio para lograr una fusión atómica que descomponer el corazón del ser humano, lo que afirmaría por qué la corrupción no puede erradicarse de la vida y nos mostraría que nuestro querido presidente no sabe lo que dice o exagera o miente, lo que de cualquier manera es una forma de corrupción y ahí el meollo del asunto. Yo soy Daniel Valles y le agradezco mucho la atención a mi comentario y espero aquí en el resto de la semana en Radio Mexicana. Comunícate con nosotros. Facebook, El Meollo del Asunto. Twitter, @El Meollo del Asunto. Correo electrónico, elmeollodelasunto@gmail.com. Y YouTube, El Meollo del Asunto.